Buenos días, vamos a empezar puntuales y así ya veremos cuando acabamos. Vamos a improvisar, esperemos estar lógicamente a tiempo y podernos tomar el cafetito en la hora del café. Bueno, me presento, por si alguien, para los que no me conocen, me llamo David Fonseca, vengo de La Salle, del campus Barcelona, que pertenece a la Universidad Ramon Llull, de la cual pertenecen otros centros como ESADE, Blanquerna, el Instituto Químico de Sarrià, Observatorio del Ebro, la Fundació Pere Tarrés, etc. Y agradecer a la organización que me dijo, bueno, agradecer no lo sé, luego ya veremos si lo agradeceremos o no, que me metió en el lío de, ostras, ¿por qué no hablas sobre algún aspecto relacionado o generamos un taller sobre inteligencia artificial en algún campo concreto? Y mi decisión fue hablar en este caso sobre cómo nos puede ayudar a facilitar la atención a la diversidad. Y quizá tendría que matizar el por qué ese interés en temas de diversidad en educación. Soy tutor académico. El tutor académico en lo que es una escuela o una universidad privada, digamos que tiene como ese perfil de acompañamiento a lo largo de toda la carrera. Yo me suelo reunir con los estudiantes al inicio del curso, a mitad de año cuando han acabado el primer semestre, les acompaño en el proceso de matrícula del siguiente año. En este caso yo soy tutor de primer curso, hay otros tutores que son verticales. Somos los que recibimos información sobre si tienen cualquier situación, ansiedad, dislexia, TDAH, TDA, autismo, y vehiculamos con los profesores en el caso de necesitar cualquier tipo de adaptación en la parte curricular, en la parte de ejercicios o en la parte de las entregas. Incluso alguna vez tenemos que recibir a padres también. Son adultos, mayores de edad. No sé si es por el tema privado, pero a veces se creen que hay cosas que, bueno, también nos tenemos que parar y cada uno por su lado, ¿no? Pero bueno, hacemos esa función un poco de facilitador o vehiculador de situaciones que puedan aparecer en la parte académica. La charla, taller que he diseñado tiene más o menos este aspecto, ¿no? Vamos a dar algunos datos que no sé si conocemos, pero creo que son interesantes. Le daremos contexto a la charla, veremos ejemplos de cosas que se pueden hacer con las herramientas actuales. Libertad absoluta a lo mejor de interactuar mandándonos o haciendo cualquier pregunta a los sistemas conocidos que trabajaremos en la charla de hoy. Y lógicamente discusión abierta porque sin duda el tema da para largo y tendido y poder continuar con la charla. No sé si somos conscientes, pero cuando hablamos de trastornos de aprendizaje, estamos hablando de un conjunto de dificultades que afectan a la capacidad de la persona para adquirir conocimientos, habilidades en áreas específicas como lectura, escritura, matemáticas, comunicación. ¿De acuerdo? Se engloban mayoritariamente en los trastornos de tipo de neurodesarrollo. ¿Y qué quiere decir? Pues que a nivel escolar, los datos recogidos últimamente pues dicen que se identifican aproximadamente entre un 5 y un 17% de los estudiantes en etapa escolar están afectados por algún tipo de estos trastornos, mientras que a nivel universitario no nos sorprendamos, sea porque hay una cierta libertad, pero la tasa se reportan, o las tasas reportadas están entre el 15 al 23%. ¿Qué significa? Significa que posiblemente uno de cada 4 estudiantes que tenemos en el aula tiene o ha tenido o tendrá algún tipo de trastorno. Por ejemplo, dislexia se calcula que afecta a un 10% de la población mundial. Bueno, pues dentro de nuestro universo, de nuestra aula, también puede afectar de promedio fácilmente a ese 10%. Discalculia, un 5%. TDA, déficit de atención, trastorno por déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, también aproximadamente a un 10%. Esto fácilmente nos puede llevar a ese tipo de promedio de personas en el aula. Si hablamos del
trastorno del espectro autista o otras discapacidades intelectuales que ya no se consideran trastornos de aprendizaje, sino que se consideran trastornos de neurodesarrollo. Pues fijaros, esto es noticia de relativamente hace poco. En el curso 23-24 se diagnosticaron 91.000 casos en edad escolar, con un aumento respecto a hace 14 años de un 400%. Gracias a Dios, ahora se diagnostica más. Antiguamente, que nadie se me ofenda, este niño es tonto, este niño no vale, este niño para trabajar o que se vaya al campo. Esto era así. Yo creo que más o menos todos habremos escuchado alguna frase de este estilo. ¿Qué significa que en algún momento tengamos o aparezcan estudiantes en nuestro entorno que tengan trastorno del espectro autista? Oficialmente no se dice autismo, aunque es más fácil acabarlo de denominar de esta forma. Déficit de atención, altas capacidades. Aquí, por ejemplo, sé que no se ve muy bien. Dejaré disponible la presentación para que esté en la web de CINAI, que creo incluso, no sé si el vídeo, si se está grabando o no. Saludos a quien sea. Hola, mamá. Nos vamos a encontrar con que muchos de los alumnos que nosotros creemos que son o respondones, o alumnos que tienen una actitud combativa, alumnos que no aceptan determinadas correcciones, van a poder encajar en determinados de estos patrones. Luego haremos un repaso sobre los 3 más clásicos y posiblemente, si empezamos a echar la mente atrás, creo que identificaremos casos que hemos tenido en clase y que no los catalogamos como que pudieran tener un trastorno. En muchos casos no está identificado el trastorno. Todavía hay mucha vergüenza de este tipo de trastorno y yo conozco padres que dices, madre de Dios, llevar ya a vuestro hijo, a vuestra hija al psicólogo, porque es que es blanco y en botella. Pero hay todavía ese punto de reacción. Por ejemplo, dislexia, ¿no? Quizá uno de los trastornos de aprendizaje más conocidos. Dificultad para comprender textos escritos. Tienen una lectura lenta, ineficaz, problemas con la ortografía, comprensión y expresión escrita deficientes. No es cuestión solo de la parte numérica que siempre asociamos. Ostras, si tienes dislexia vas a tener problemas con las matemáticas. Vas a tener problemas con las matemáticas como puedes tener problemas con un enunciado de historia. ¿Vale? Indicadores en el aula. Pueden ser conscientes de sus dificultades, actitud de evitación, vergüenza, intentando ocultarlo a los compañeros. A mí me ha venido, y son casos reales, un padre diciendo, mi hijo tiene dislexia. Aquí tienes el informe de la Generalitat con una discapacidad del 33%. No lo vais a echar, ¿no? ¿Por qué? Tenía problemas con las asignaturas de estructuras en el ámbito de arquitectura, los ámbitos de cálculos, y tenía toda la carrera aprobada, mientras que le quedaban las estructuras de segundo curso, las estructuras de tercer curso, las estructuras de cuarto curso. Estaba trabajando de cálculo de estructuras. Sorpresas que te da la vida, ¿no? Pero al final, en la parte evaluativa, cuando estás delante de un ejercicio, cómo se plantea ese ejercicio puede generar unas dificultades que, si los profesores no somos conscientes, pues corrigiéndolo de la misma forma, estamos generando un tapón, estamos generando un bloqueo. ¿Qué podemos hacer? Pues desde reforzar emocionalmente mediante acción tutorial, acompañamiento, personas que puedan ayudar a generar esos vínculos, esos puentes con las asignaturas, ayudar a planificar y organizar las materias mejor, lo cual de cara a los profesores nos puede significar un trabajo adicional, pero ese trabajo de organización automáticamente va a hacer que nuestra asignatura sea más inclusiva, atienda mejor a la diversidad, porque mejorar determinados aspectos de un perfil nos lo mejora para el resto de perfiles también. Cosas a evitar. Y no lanzaré la pregunta al aire, pero es que yo creo que todos hemos pecado alguna vez. Hacerle comentarios en público.
Preguntas sin preparación previa, improvisando. Correcciones entre compañeros. Automáticamente van a sentir un punto de vergüenza, de coacción muy elevado. Comentarios escritos sobre la calidad del resultado en exámenes. ¿Cómo puede ser que estéis haciendo estas faltas de ortografía o que escribáis tan mal? Te estás dejando por el camino a una persona que tiene una dificultad. Déficit de atención. Excesividad de actividad motriz, tienen falta de autocontrol, dificultad para concentrarse, graves dificultades para organizar y planificar, hipersensibilidad. Un caso real. Un profesor me viene a ver, esta alumna es horrible. Se levanta en mitad de clase, cuando le hacemos un comentario, la respuesta siempre es como que está ofendida, como que no lo entiende, porque está mal, porque no tiene filtros. Era una persona muy directa. Diagnóstico, TDAH. Y digo, no es que esa persona no quiera recibir tus comentarios o que se ofenda cuando le estás haciendo los comentarios, sino que es una persona que se te dirige a ti sin filtros de una forma relativamente brusca y tú no eres consciente de esa situación y lo encuentras como esa persona no quiere avanzar, no quiere escucharme, no quiere mejorar los proyectos. Esto es caso de este año. Y el profesor todavía rebotándoseme conmigo. Yo es que creo que lo estás entendiendo mal. Esta persona tiene diagnosticada la situación, el diálogo que entables en la corrección del ejercicio tiene que ser diferente. El cómo le expresas las cosas a mejorar tiene que ser diferente y quizá es esto está mal, pero mira, lo puedes mejorar así, así, así. En lugar de decir esto está mal, coge, lo tiras por la basura porque esta maqueta no se aguanta. Hay también mucho, no sé, perfil que quiere imitar a Risto Mejide en las correcciones, hacerse el gracioso y realmente lo que hay que decir es por qué están mal las cosas y cómo mejorarlo más allá de comentarios fuera de tono o típicos de cualquier programa sensacionalista. Suelen tener asistencia irregular, pueden llegar tarde, pueden salir antes del aula. Son extrovertidos y habladores. Es que encima no para de hablar. Se sienta en la cuarta fila y no para de hablar. ¿Cómo integro a esa persona en clase? ¿No? Conducta inmadura para su edad, comportamientos impulsivos, no intencionados. Yo a mi familia, a mi mujer le digo que tengo TDAH, porque soy impulsivo, soy brusco, me levanto. Entonces dice, tú lo que tienes es mucho cuento, quizá. Lo dejamos ahí. Espectro autista, Asperger. Aquí casi seguro la mayoría de los que estamos aquí podemos conocer a alguien. Si trabajamos con niños del espectro autista, son varias dimensiones. Hay algunos que tienen gran afectación, otros que tienen alteradas las capacidades. Es un mundo. Yo en este caso estoy haciendo de investigador principal de un proyecto del Ministerio que se llama Divintec, hago publicidad. Divintec.es, lo podéis ver en la web, y estamos trabajando con niños con autismo y robots sociales para mejorar competencias lingüísticas. Y realmente cada niño es un universo. Cuando vamos a un colegio, hablamos con las educadoras, los educadores del CIEI, empezamos a identificar los perfiles con los cuales trabajar, es todo un mundo. Pero también tenemos este tipo de perfiles en nuestras aulas, perfiles en cuales ya tienen una afectación cognitiva, déficit de habilidades sociales habitualmente, alta rigidez mental. ¿Cómo te expresas con ellos? ¿Cómo el enunciado del ejercicio, cómo le das las pautas de desarrollo es fundamental? Una persona, por ejemplo, con Asperger, que ya tenga un punto emocional más limitado, los dobles sentidos no te los pilla. Yo estuve tutorizando a un alumno desde primero a quinto, acabó ya máster y ahora está trabajando con nosotros con un Asperger profundo. Pero profundo. Con padres, los dos profesores universitarios, y que incluso hacía charlas en colegios sobre temas de Asperger. Yo los tenía muy claro, yo soy Asperger. No entiendo los dobles sentidos. Yo digo, hostias, pues arquitectura, con los profesores estos que son tan, que te van a decir, abre la puerta y vete. ¿Me voy? Esto es un clásico, Yo digo, aquí no entres, que esto es una pocilga. ¿Hay cerdos? Ostras, Albert, no me lo cojas por la literal. Una persona que te acercabas y ¿cómo estás? Le tocabas, ¿no? Y rápidamente te roía el contacto.
y que con determinadas personas sí que nos lo aceptaba. Incluso a mí llega a decir, oye, esta persona que está en el aula, esta es como yo, ¿no? Yo, Albert, no lo sé. No debiéramos comentar esto. Bueno, va, entre tú y yo. Yo creo que algo tiene. Yo digo, pero no lo tiene, no tengo papeles como tú, que lo tienes de todo. Era una persona que incluso tenía un holter interno porque tenía arritmias. Y le hemos tenido que sacar de clase y parar porque como se le disparaba la arritmia, el tío tenía que tomar sus medicaciones, llevaba las instrucciones en lo que era la mochila. Y lo dicho, una persona muy hábil, quizá en proyectos no tanto, pero calculista, programador, en esos aspectos ampliamente válido, ¿no? Pues, ¿qué cosas que podemos hacer? Trabajar objetivos específicos, claridad en el acceso a materiales y estructura del estudio, uso del lenguaje directo, sin dobles sentidos, ¿vale? Y son cosas que ahora cuando veamos ejemplos, modo taller, de enunciados que he ido pidiendo a colegas de diversas universidades y me han dado enunciado de sus asignaturas, vamos a ver que fallamos habitualmente. Cualquiera de vuestros ejercicios que hayáis puesto en la convocatoria de ahora, si se lo pasamos, y os invito a hacer este ejercicio cuando lleguéis a vuestro hotel, a vuestra casa, a vuestra facultad, a cualquiera de los sistemas de inteligencia artificial que te permiten subir un fichero y trabajar contra ese fichero, preguntarle si se puede mejorar la redacción, como veremos hoy. Porque no se salva ni hasta los exámenes de selectividad, que he hecho una prueba ayer o antes de ayer del ejercicio de matemáticas de Madrid. Por bien que suelen estar más bien pautados. Estamos en un mundo que si no hablas de los ODS parece que estás como capao, ¿no? Entonces, dentro de los diversos ODS, ese trabajo de atención a la diversidad, de mejorar la inclusión de nuestras aulas, creo que queda claramente definido hasta en 5 de los ODS. Primero, el número 3, garantizar vida sana, promover el bienestar en todas las edades. Ya no solo es una atención escolar, sino también una atención universitaria. Queremos buenos profesionales. Asegurar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos. Sin duda alguna, aquí nadie tendría nada a decir. En el 10, reducir la desigualdad en y entre los países. Hay países que tienen mejor atención, otros que tienen menos atención, otros que tienen muy mala atención. Si somos conscientes de que podemos mejorar la atención a estos perfiles, mejor para todos. 11. Hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Y el 16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Fijaros cómo repiten mucho dentro de la descripción de los ODS la palabra inclusiva. Y yo os traslado, ¿no? como deberes. ¿Somos lo suficientemente inclusivos? ¿Le damos suficiente importancia en ese proceso de preparar enunciados, de preparar ejercicios o incluso de evaluar? Vale. ¿Qué hemos hecho? Vamos a probar. Tenemos diversas herramientas. Herramienta del ChatGPT, que casi todo el mundo conoce, ¿no? El Google Gemini, el Notebook LM, que está basada en Google Gemini, el Copilot, el DeepSeek. Y aquí puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque dentro de las pruebas realizadas para trabajar el ejercicio de hoy, pues hemos utilizado estas 5, pero estoy seguro de que hay decenas más. Y mañana o pasado o de aquí una hora volverá a salir otra que quizá nos complemente, que podemos llegar a utilizar. ¿Qué nos permiten estos sistemas? Pues nos permiten, por ejemplo, reformular enunciados, ser capaces de usar un lenguaje claro y directo, habitualmente reduciendo la longitud de las frases, separando acciones que tendemos a juntar en la redacción de un enunciado. Es un clásico. Encontrar un enunciado. El objetivo del ejercicio es y esa copulativa acabas de añadir a un objetivo en singular 2 elementos dentro de la misma frase. Una persona que tenga un problema de atención, la estás liando. Lo más fácil, lo más sencillo, incluso los sistemas de información, los sistemas de inteligencia artificial te lo dicen, es dotar de más tiempo de realización de ejercicios a personas que acrediten determinados tipos de trastorno. Pero a lo mejor no hace falta. O a lo mejor el tiempo es un limitante que tú quieres controlar para ver cómo se desenvuelven. Pero entonces tienes que intentar evitar
esas trampas lingüísticas en las cuales fácilmente caemos. Sugerir alternativas que entrelacen opciones escritas, visuales u orales. Destacar ambigüedades. Sugerir para simplificar textos académicos cambiando el estilo entre lectura fácil, lenguaje llano. Hay diversas formas de trabajar. Permitir generar esquemas o resúmenes. Y no siempre lo hacemos, por no decir casi nunca. Ahora diréis, eso no lo harás tú. Vale, lo acepto. Si lo hacéis, genial, enhorabuena. Al café. Y si no, pues ostras, miremos cómo lo podemos mejorar. Aquí tengo un primer ejercicio. Bastante, ¿no? Nos acaba de ver. Es un ejercicio, en este caso, me parece, de una asignatura de lógica, de la carrera A, de la universidad B, ¿no? Donde está puesto apellidos, nombres, tiene los diversos bloques. Y aquí tienes la información, ¿no? Antes de nada, lee todo el examen completo, pregunta todas las dudas. Una vez iniciado el examen, no se responderán dudas. Entender lo que se pide y responder a todo lo que se pregunta son parte de la competencia de la lógica, de un universitario, de un ingeniero. Y a partir de aquí luego ya viene la descripción. Pues cada uno de los ejercicios vale un punto, con carácter general, se valorará con 0 o 1. Ahí la parte de explicación. El prompt que nosotros le soltamos a una de estas IAs es los ficheros adjuntos, porque hicimos con varios exámenes, son de un examen e incluso estaba la parte de la solución. Identifica qué aspectos no son inclusivos y suponen un problema para un estudiante con trastornos de aprendizaje como dislexia, TDAH, autismo, ansiedad. Ahora que digo ansiedad, creo que se me ha pasado una de las diapositivas del inicio y para no volver hacia atrás, no, vuelvo para atrás, porque creo que era un dato interesante. ¿O me la he cargado? Me la he cargado. En algún momento ha salido fuera. Tiro de memoria. En los estudios recientes estaban hablando que un 50% de la población universitaria sufre de ansiedad. Ansiedad está catalogado dentro del DSM-5 de trastornos y enfermedades mentales como un trastorno mental. El 50% del estudiante universitario en algún momento de su carrera sufre de una ansiedad severa. Ya no son nervios. Los nervios de un examen son nervios de un examen, de una entrega. Una ansiedad es un trastorno, como un trastorno alimenticio. Están dentro de las mismas categorías. 1 de cada 5 estudiantes ha tenido tendencias o ideaciones suicidas. Y estoy hablando de estudiantes universitarios. Y 1 de cada 3 sufre de insomnio severo. El insomnio también está catalogado como trastorno neurocognitivo de la parte del DSM-5 que define los trastornos. Entonces, ¿qué significa esto? Que esta forma que tenemos habitualmente, está nervioso, que se toma una tila. No duermes, bueno, porque haces demasiadas cosas, estás muchas horas al móvil, que también, ¿vale? Es otro problema. No podemos generalizar. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque hay gente que, si te duele una rodilla, te caes, te rompes algo, vas al médico y parece que ir al médico traumatólogo no es problema, pero ir al psicólogo te genera problemas. Bueno, pues eso luego se acaba enquistando, se acaba agravando y todavía es peor. Tengámoslo en cuenta, ¿vale? Es muy importante. Le hacíamos la primera pregunta. ¿Qué mejoras se debieran implementar en el enunciado para hacerlo más inclusivo y accesible? Teniendo en cuenta el enunciado y los potenciales trastornos, ¿qué modificaciones se debieran implementar en la evaluación para atender a dichas situaciones? Aquí le apretamos un poquito, sin tener que gestionar tiempos adicionales en la realización del examen. Esto a mí me hace mucha gracia. En las universidades dicen, atendemos a la diversidad. ¿Cómo? En las horas que tú tienes para hacer una asignatura, ¿tienes un porcentaje adicional para atender a las personas con situaciones de diversidad? Que levante la mano a alguien que sí que le hayan dicho, tienes, no sé, un pack de 20 horas más a nivel anual para los tiempos adicionales o para adecuar los enunciados de los ficheros o para...
Bueno, pues tenemos que trabajar en esa línea. Atender a la diversidad significa un tiempo potencialmente adicional, unos recursos para poder hacer que esas personas puedan evolucionar sin ningún tipo de problema. Vale, no sé si se lee. Este amarillo me ha quedado aquí un poco raro. Elemento del enunciado. ¿Vale? El primero de arriba ponía tono inicial impositivo. Antes de nada, leer todo el examen completo. Problemas que detecta la segunda de las columnas. Puede aumentar la ansiedad o bloqueo cognitivo. El mensaje puede percibirse como amenazante o excluyente. Propuesta de mejora. Reformular con un tono positivo y empático. Antes de comenzar, se recomienda leer con atención todo el examen. Si hay dudas, por favor, consúltalas antes de comenzar. Nos la estamos cogiendo con una pinza. Quizás. Pero si lo podemos hacer mejor. No lo sé, ¿eh? Ante todo, el sistema, estos sistemas son capaces de proponer cosas que nosotros tenemos que evaluar. Si son implementables, si creemos que son útiles o no. Una cosa muy importante. Ayer estaba hablando con un psicólogo del campus de aquí, de La Salle, Madrid, y lo que me comentaba era algo súper claro y totalmente fiable. Estos sistemas todavía lo que no saben es interpretar cómo piensa un niño con autismo o una persona que sufre de dislexia o una persona que tiene discalculia o alguien. Tú le dices, ¿cómo lo diría esto este niño? Y no lo hace bien. Entonces, que reinterprete un formulario, que reinterprete una pregunta para adecuarse a un perfil, siempre lo tenemos que coger con un punto de duda, con un punto de crítica y que nosotros mismos veamos qué es lo que estamos haciendo y hasta qué punto lo podríamos mejorar. Habla de un texto denso y poco segmentado. Dificultad la comprensión para estudiantes con dislexia o TDA, TDAH. El formato no ayuda a identificar. ¿Qué sería más interesante? Usar viñetas o numeraciones, ¿no? Bullets, puntitos, subrayados, negritas para destacar instrucciones, separar instrucciones del contenido del examen. Identifica una supuesta exceso de carga léxica, estructura de elección de bloques sin pautas claras sobre el nivel de dificultad o contenido, expresiones que refuerzan el error como castigo, se valorará con 0 o 1, no habrá puntuaciones intermedias, lo cual, bueno, genera temor al error, penaliza a ritmos cognitivos diferentes. Y aquí tenéis, ¿no?, lo que decíamos, que identifica, el por qué lo identifica y lo que podrían ser posibles propuestas de mejora. De manera genérica, ¿qué está diciendo en este caso? Dividir ejercicios en pasos guiados, con puntuaciones parciales. Permitir uso de plantillas estructuradas. Ofrecer enunciado en formato digital accesible. Estoy ahora pensando en una persona que tenía dislexia profunda, encima era estudiante, era de Islandia y estaba en el grupo de inglés. O se le leía el examen o se le pasaba el PDF de forma que el programa que tenía, ya sabéis que personas que tienen un grado elevado de dislexia tienen programas que son capaces de locutar un PDF que tú le puedas subir al sistema. Necesitaba de ello, porque era imposible que un ejercicio per se lo pudiera comprender de forma normal. No sé si encima el problema del inglés era o no era una condición adicional. Redactar instrucciones con lenguaje claro, evaluar claridad del racionamiento y ofrecer incluso versiones con pictogramas o ejemplos guiados al principio. Son opciones. Por ejemplo, segundo ejemplo. El primer ejemplo lo habíamos metido a ChatGPT, este segundo lo seguimos metiendo a ChatGPT, ahora veremos un tercer ejemplo que lo hemos pasado por 5 diferentes como marcábamos antes. En este caso es un ejercicio de física en el que podéis ver pues, un tema de fuerzas, hay está en 3 idiomas, exercici 1 en catalán, el exercise 1 en inglés y el ejercicio 1 en castellano. Nosotros, por ejemplo, dentro del grado de arquitectura ofrecemos toda la rama Full English y luego está la rama que en primero hay un grupo que seguro todos hacen castellano y otro que se hace en catalán y a partir de segundo depende del idioma del profesor. Como digo yo, al final el catalán le vas quitando las Ns, las Ss al final y se aprende rápido. No es complicado. Hay algunos alumnos que se estresan un poco al principio, pero después de un año... Bueno.
Con todo el perdón, el respeto a la cultura, el lenguaje, cap problema. Molt bé. Àrea crítica, claridad de instrucciones, formato visual, terminología, referencias a figuras, consignas de evaluación. Son aspectos que detecta un sistema de IA contra un ejercicio que fijaros que tiene como muy poquitos detalles. ¿Qué nos aconsejan estas herramientas de inteligencia artificial? Redactar pasos separados, añadir espacio entre bloques, introducir glosario breve, numerar, titular, ubicar y explicitar criterios de corrección esperados. De hecho, si ahondas un poquito más y le buscas que te intente diferenciar por tipo de trastorno de aprendizaje, dislexia o temas de autismo o temas de ansiedad, contra ese breve enunciado que veíamos, fijaros cómo acaba de detectar problemas que son más o menos diferentes, con detalles que nos engloban cada uno de esos problemas, los efectos negativos que pueden tener para el perfil indicado en cada una de esas tablas e incluso la mejora sugerida. De nuevo, estamos hablando de mejoras sugeridas. Como profesor tengo que ver cómo puedo implementarlo, si me interesa implementarlo o si realmente estoy buscando ver que el alumno encuentre el fallo o ver que el alumno se dé cuenta de algún proceso que yo quiero enmascarar. Pero al menos tenemos las opciones que nos van a ayudar a generar ese enunciado de una forma quizá más inclusiva. ¿Vale? Ejemplo 3. Este es un ejemplo de matemáticas, en el cual tenemos el enunciado primero en castellano en negrita, en color negro, y luego tenemos el mismo enunciado en inglés en un azul con letras en cursiva. Prompt. Prompt equivocado. Porque si al final todo lo haces bien, si al final todo está perfecto, nosotros, yo también me equivoco, nos equivocamos todos, yo me equivoco muchísimo. Tanto casi como que respiro. Hola. Hay que ser, a veces no tienes ese momento empático con la IA. ¿Cómo estás? Bien. ¿En qué quieres que te ayude hoy? Son esos breves segundos de decir, mira, ¿cómo te llamas? No tengo nombre. Jolines, ponte nombre. A continuación te voy a subir un examen universitario de mates. Revisa cualquier aspecto mejorable con el fin de mejorar la comprensión, bla, 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 bla. En caso de que las soluciones sean diferenciales, indicarlo. Yo quería decirle que si las soluciones que él encuentra o propone son diferentes en el enunciado para los perfiles, que me pudiera adaptar ese enunciado a los perfiles, pero se lo redacté, entiendo que mal, porque me acababa respondiendo, la solución de matemáticas no puede ser diferencial, pues es la que es. O sea, si 1 más 1 es 2, no puede ser diferente en función de la persona. 1 más 1 es 2. Pero esta frase que yo tengo ahí marcada, subrayada en amarillo, generaba confusión y en las respuestas de los diversos sistemas todos ellos te acaban diciendo no entiendo lo que estás pintiendo porque la respuesta no puede ser diferencial. Conclusión. Luego lo remarcamos. Tenemos que iterar. Tenemos que pulir. A veces yo con mis estudiantes, cuando tenemos que pulir muchos datos, oye, tengo que coger este Excel y quitar lo que está en filas, pasarlo a columnas, que genere nuevas columnas. No me sale. Bueno, pues practícalo hasta que te salga. Yo la primera vez en la tercera iteración fue cuando lo conseguí que me hiciera bien la extracción de datos. Mientras que, peléate. Pues nosotros lo mismo. Tenemos que pelearnos para que ese prompt se adecúe de la mejor forma posible a los comentarios del ejercicio, lo que estemos buscando. Cuando se lo pusimos ese prompt a ChatGPT, cosas interesantes que nos dio. Adaptaciones generales. Y veremos que hay algunas que se repiten, otras que son particulares. Yo qué hice con el profesor de matemáticas, le dije, mira lo que me ha pasado el fichero o el sistema de inteligencia artificial de tu ejercicio, sobre todo para que evalúes si quieres hacer algún tipo de cambio. ¿Por qué? Porque matemáticas y arquitectura, pues bueno, es como el lado oscuro de la fuerza. Es donde los alumnos suelen tener serios problemas
Modo Star Wars, ¿eh? Por si alguien nos ha fijado en la camisa. Uno que es un poquito friki. Vale. Claridad visual. Usar letras sans serif, sin serifa. Para los que no están muy curtidos, ¿no? Una Times New Roman, una Vocal Style, las que solemos encontrar en los libros de lectura, suelen tener esos rebordes finales en las letras. Son la serifa que se llama. Mientras que una Arial, Calibri, etcétera, son fuentes de palo seco que se llama. Vale, pues justamente la serifa es un elemento que en determinados perfiles puede generar problemas. Compañeros, compañeras, si sois amantes de la Times New Roman para hacer enunciados de exámenes, olvidaros, se acabó. Es que el Arial la utilizan siempre, es que, bueno, son fuentes que van muy bien para la comprensión a nivel textual. Incluso el tema del tamaño, es que si no, no me caben 2 hojas. Pues utilizaremos papel reciclado, pero cuanto tenga un texto más grande, menor esfuerzo visual y en determinados comportamientos, en determinados perfiles, tendré una mejor comprensión del texto. Aumentar el interlineado, no juntar esos textos. Y el espaciado entre preguntas, resaltar en negrita elementos clave como nombres de conjuntos, operaciones, evitar expresiones condensadas como W sin definir el significado del texto. ¿Vale? Lenguaje claro y explícito, formato bilingüe. Se recomienda separar enunciados en 2 columnas o bloques, o incluso, yo te diría, tener 2 tipologías, 2 exámenes. Mezclar idiomas en un mismo examen no ayuda a la comprensión de determinados tipos de perfiles. Nosotros creemos que dices, mira, sí, nadie se nos va a quejar. Y justamente un perfil afectado por determinadas situaciones tendría mayor problemas de comprenderlo. ¿Vale? Hay adaptaciones diferenciales que nos propone el sistema por dislexia, por TDAH, por TEA, e incluso hay propuestas de adaptaciones del ejercicio. Directamente al sistema se ofrecen ¿quieres que te lo rediseñe? ¿Quieres que te prepare un sistema más adaptado para que sea más claro? Y aquí podíamos ver un ejemplo de uno de los ejercicios, el ejercicio 1, cómo separaba un punto, primera parte, y el redactado, un punto, el ejercicio B, un punto, el ejercicio C, una forma diferente de espaciar la información. E incluso, que esto es algo también que yo creo que más o menos todo el mundo conoce, el decir, vale, llegados a hacer una rúbrica de corrección de ese ejercicio, ¿cómo puedo hacer que esa rúbrica incluso esté adaptada y que en cierta forma, pues el error que pueda cometer un perfil concreto por una mala interpretación, si el proceso está bien seguido, pueda tener parte de la puntuación en función como nosotros consideremos, ¿vale? Pero fijaros que está cortado, ¿por qué? Porque si alguien quiere todo el prompt que salía del ejercicio, pues los tengo copiados, los tengo preparados, incluso están por ahí los prompts listos por si queremos meter alguno nuevo ahora, ¿vale? Pero sí que es capaz de hacer ese proceso. Si lo lanzamos a Gemini, otra de estas inteligencias que pululan por el sistema, en este caso ChatGPT estaba utilizado el 4.0 4.0 de pago, mientras que todas las que vienen a continuación, free. Entrando como usuario Bulgaris, sin pagar ninguna suscripción ni nada por el estilo. ¿Qué acaba comentando? ¿No? El examen tiene una estructura clara, están definidos, sin embargo, mejorar la comprensión con estudiantes de dislexia se pueden considerar siguientes puntos. Fijaros, fuente y tamaño de letra. Te vuelvo a marcar los mismos aspectos. Utilizar fuentes sin serifa, tamaño de mínimo 12 puntos o incluso 14, justificación, interlineados, el espaciado vuelve a estar, justificación, uso de negritas y cursivas, organización visual de las preguntas, lenguaje y redacción. Estaríamos ya en el punto 5, en el cual te hace algún tipo de propuesta, instrucciones claras para el espacio adicional e incluso modificaciones sobre la simbología a utilizar. Aquí os pongo el ejemplo, ¿no? de cómo me contestaba, de diferencias en las soluciones. Mi prompt estaba
confuso y él te está diciendo las soluciones matemáticas no debieran ser diferenciales. La solución es la solución. Para los estudiantes afectados por unos o por otros, da lo mismo de que esté afectado, la solución tiene que ser la misma, ¿no? En cambio, por ejemplo, propuesta de rúbrica de corrección adaptada para cada caso y ejercicio, teníamos como principios generales de una rúbrica adaptada sería tener puntuación parcial, valorar la comprensión conceptual, valorar la claridad del procedimiento, identificar lo que son errores menores versus errores conceptuales de cálculo, lógicamente, e incluso aquí teníamos una distribución potencial, en este caso llegaba a trabajar con cada uno de los subejercicios, el que tenía un punto, oye, pues mira, 0,25 puntos en función de ese procedimiento o de lo que haya generado. Esto, y estoy de acuerdo con vosotros, puede parecer de, estamos bajando a un detalle, pero a la vez me está generando una seguridad de corrección. Porque si hago una rúbrica de este estilo, y tenemos 400 alumnos y nos lo estamos repartiendo entre 20 profesores o entre 10 o entre 5 y utilizamos una rúbrica de este estilo, habrá menos diferencias de correcciones. Una de las principales quejas que a veces afloran en determinadas materias. Lo dejo como reflexión. Instrucciones claras, procedimientos claros, rúbricas claras, nos van a generar una mayor satisfacción del alumnado y que, oye, es que entonces se lo damos todo mascado. Son adultos, que jueguen. Son adultos, o sea, a mí no me preocupa darles toda la información, es que entonces se van a acomodar, es su problema. Si se acomodan y luego fallan, a lo mejor se meten en el hoyo. Pero yo le doy la información. Evito la queja posterior. Yo mis asignaturas que utilizo sistemas de este estilo, vienen a revisar exactamente por dónde han fallado. Ah, ostras, yo creía que era diferente. Ah, vale, el otro. Pero se van tal y como... ¿Quieres que lo corrija otro profesor? A ver, lo corrige otro profesor. Y las variaciones máximas que llegamos a obtener son de 0,25 al final sumando todos los apartados. Bueno, pues ¿y qué nota me queda? La del otro profesor, que es más grande que la mía, si quieres, pero no va a ir de 0,25. ¿Por qué? Porque si yo a un alumno le pongo un 4,75 me lo revisaré para realmente si es un 4,75 o es un 5. No. Seré la primera persona que haga un ejercicio crítico. Al menos es mi forma de pensar. Notebook LM. Otra de las IAs en las cuales te permite subir un fichero y a partir del fichero obtener una parte de información. De nuevo, fijaros, ¿no? Fuente, tamaño, interlineado, espaciado, justificación, uso de negritas, uso de listas, glosarios, incluso instrucciones paso a paso. Si una pregunta implica múltiples pasos, considerar si se puede desglosar aún en más subpreguntas. En el ejercicio 1 dice la progresión de las preguntas A y F ya es bastante secuencial y lógica, lo cual es útil, bueno, pues redefinir ese tipo de cuestiones, ¿no? Fijaros que el mismo también, yo le decía, quiero reducir ese tiempo adicional. No tengo las dedicaciones o los recursos para a lo mejor tener un profesor más tiempo. Aunque en este caso dice, oye, sería interesante que para alguien con ansiedad pues pudieras tener ese tiempo adicional. Una persona con TDAH o con autismo, tener un examen tranquilo, un entorno tranquilo, sin estar rodeado de gente. Esto es importante. Estas personas tienen un gran bloqueo a la que se encuentran en un aula con 200 personas o con 400 personas. No somos conscientes. No somos conscientes. No es suficiente ponerlo en primera fila, como a veces hemos hecho como solución o como recurso. Este mismo sistema nos dice, bueno, de nuevo identifican el error de la pregunta, ¿no? En resumen, las respuestas numéricas o vectoriales son únicas. La demostración, proceso, justificación pueden ser flexibles. Bueno, aquí fijaros que también en la rúbrica adaptada nos daba como diversas opciones, ¿no? Crédito parcial, énfasis en la comprensión conceptual, flexibilidad en la presentación, descuentos mínimos por errores menores, etc. E incluso nos volvía a proponer una rúbrica de corrección. ¿Vale? En este caso, fijaros, el ejercicio anterior a la pregunta número 1 estaba poniendo 0,25 para cada uno de los apartados, mientras que este sistema te está diciendo 0,3, 0,3, 0,3, 0,1. Vale.
Llega el momento de que el profesor se siente diciendo, ¿cuál me gusta más? ¿Cuál es el resultado? Si tengo que desbalancear, si quiero aplicar este sistema, ¿con cuál me consideraría yo estar más de acuerdo? Bueno, es parte de ese proceso que creo que nosotros tenemos que hacer de forma ya humana y personal. Copilot. Esto lo sufrimos ahora los que tenemos Microsoft, ¿no? El sistema ahora me entra directamente a Copilot y yo, ¿dónde está mi perfil? Me tengo que estar peleando porque lo han cambiado hace unas semanas. Bueno, cosas que nos dice. Fijaros, problemas detectados, notación matemática densa sin explicaciones intermedias, mezcla de idiomas, tipografía con símbolos Unicode que pueden dificultar lectura, instrucciones poco diferenciadas, propuestas. De nuevo, separar claramente, unificar idiomas, simplificar notación, usar listas numéricas o numeradas, incluir ejemplos visuales e incluso es capaz también con el mismo prompt para estudiantes con autismo, ostras, qué tipo de adaptaciones podrían ser interesantes. Con dislexia, lo mismo, tema de fuentes legibles, espaciado, con TDAH, subtareas numeradas, indicadores visuales, cuadros de resumen, como podéis ver, hay aspectos que se van repitiendo. Incluso en este caso, pues ya intenta tirar como tablas con rúbricas e incluso con el otro ejercicio que no había aparecido en los casos anteriores, con los criterios de corrección, adaptaciones en función de cada uno de los perfiles. ¿Veis que nos dan soluciones? Bueno, nos dan propuestas. A partir de aquí, no sé si éramos conscientes o no éramos conscientes, pero se abre un campo de adaptar nuestros potenciales enunciados. Va, venga, la China, el DeepSeek. ¿Qué nos habla? Pues básicamente de cosas parecidas a las que ya habíamos encontrado. Fuente, formato, utilizar colores, contraste, espaciado, numeración clara, instrucciones simplificadas, ejemplos visuales. Nos permite incluso o nos da sugerencias para dificultades específicas. Por ejemplo, permitir uso de hoja de fórmulas o calculadora para alguna persona con dislexia o con TDAH. Ofrecer versiones oralizadas del examen, grabaciones. Es el primero que lo dice. Había otro que te decía, bueno, formato PDF que pueda ser interpretado por el sistema, ¿no? Y tú lo puedas escuchar. Ostras, una versión oral. Incluso nos podría servir como repaso previo cuando estamos generando el enunciado del ejercicio. Autismo, evitar lenguaje ambiguo, proporcionar plantillas estructuradas para las respuestas. Están buscando una estructura mucho más organizada. Dividir el examen en secciones, permitir descansos cortos. Son gente que necesita. En alguna asignatura decimos, no puedes salir del aula. Pues esa persona la estás hundiendo. Si tiene una situación de ansiedad, si tiene una situación de déficit de atención o hiperactividad, tienes un problema serio. Aquí fijaros que nos plantea incluso soluciones diferenciales de los ejercicios, rúbricas de correcciones adaptadas e incluso otras recomendaciones adicionales. Más o menos la estructura de los 5 sistemas que os presento aquí, que hemos estado trabajando, nos aportan pues aproximadamente un 50-60% de respuestas o de sugerencias que son las mismas, y luego tenemos casi un 40 o un 30% de otras pequeñas variaciones, que es a lo que os invito. El concepto este de taller, de quedarme con el intríngulis, de decir, puedo meterle en mi fichero y ver qué es lo que sucede y qué me propone, porque yo creo que sería un paso adelante dentro de cualquiera de las materias que nosotros pudiéramos estar generando. La idea es continuar, tengo 8 o 10 exámenes metidos por aquí, o discutir, o hablar, o generar debate. E incluso, por último, ¿no? Metí el examen uno de historia que me pasaron. Y fijaros, ¿no? Analiza la evolución de los templos, paréntesis, ubicación, planta y sección, desde el periodo clásico griego hasta la Roma imperial. Explica cómo la transformación refleja los cambios en los diferentes contextos históricos, sociales, culturales y urbanísticos. Ya sé que es una pregunta abierta. O sea, alguien que sea de matemáticas, pues le pueda estar produciendo hasta ansiedad la pregunta. Posiblemente, si alguien es de historia, el examen de matemáticas le acaba de producir ansiedad matemática. Carlos? Tengo un colega por aquí que está con el tema ese. Entonces, vale, he intentado buscar extremos
para que trabajemos con ellos, ¿no? Y entonces luego tenía a continuación una pregunta opcional, tipo casi selectividad, en la cual tenías que escoger una de las dos preguntas. Oye, ¿cómo está este enunciado? ¿Qué es lo que ves? Pues mira, formato visual y estructural. Bloque de texto, no tiene estructura jerárquica, genera problemas, no hay espaciado entre preguntas, no hay numeración visual, falta de ayudas visuales como subtítulos. El lenguaje formulación encuentra problemas para perfiles como TDAH o dislexia, que son los más comunes en nuestras aulas. Gestión emocional, carga cognitiva, pues la ponderación, pero no explica en términos funcionales cuánto tiempo a lo mejor sería interesante dedicar. Oye, ¿no le puedes decir a un alumno cuánto tiempo tiene que dedicar en un examen? Bueno, depende de lo que estés buscando que desarrolle con esa pregunta. ¿Es posible desarrollar en 10 minutos una respuesta de 7 puntos? ¿O realmente tú lo que quieres es que te desarrolle una hoja y media y al menos dentro de esa hoja y media enlace bien la información? Ostras, es que si no das las pautas, no, te falta detalle. No, has escrito mucho, pero es muy superficial. No, te has centrado mucho en esa parte, pero yo quería esa otra parte. Bueno, pues tenemos un problema, ¿no?, de adaptación. Cuando le decíamos a uno de estos sistemas que, oye, genérame una de las opciones o cómo lo partirías, fijaros que ese enunciado que tenemos abajo a la izquierda te acaba haciendo una estructura pues diferente, en la cual hay unas instrucciones generales previas a la pregunta, luego viene la primera pregunta, luego viene la segunda pregunta con las dos opciones y a partir incluso una posible sugerencia a nivel temporal. Esto era un cut and paste, un copiar-pegar directamente de una de las propuestas de solución que nos daba contra el ejercicio de historia. ¿Sí? ¿Qué más había? Otro sistema, propuesta de evaluación adaptada según el perfil, recomendaciones adicionales, contra un ejercicio que era relativamente, pues lo que comentamos, sencillo. ¿Aquí qué podemos hacer? Lo dicho, no conformarnos con un prompt, consejos, sugerencias, siempre revisar, ver con cuál de estas inteligencias o sistemas nos encontramos más cómodos ajustando potencialmente estos enunciados. Hay que ser incisivos, adaptar nuestras preguntas muy en concreto, iterando hasta conseguir ajustarnos a nuestras necesidades. No hay que olvidar revisar, sea una máquina, un conjunto de máquinas, Terminator o Skynet, lo que esté generando esa solución, debemos ser críticos con lo que genera. Y yo siempre acabo con el adaptar es innovar. Adaptar esas cosas que estamos utilizando y que a lo mejor veníamos utilizando desde hace tiempo es innovar educativamente. Mejorar la educación es ser inclusivo, porque la inclusividad o la inclusión no es solo de una persona con un trastorno mental. Puede ser una persona que tenga problemas sociales, económicos, que venga desde lejos, que en su casa no tenga las condiciones adecuadas para poder hacer los deberes o para poder hacer los trabajos. Y la diversidad es omnipresente. Es omnipresente. ¿Por qué? Porque incluso de los que estamos aquí, lo que decimos, con problemas de insomnio, problemas de sueño, en algún momento problemas alimenticios, en algún problema es que si leemos las categorías de trastornos, nosotros mismos, incluso nos hacemos mayores, empezamos a ver de lejos, de cerca, un cacao, un lío. Bueno, pues es importante que seamos conscientes de que estos pasos que hemos visto son aplicables para todo lo que nosotros podamos estar haciendo y sobre todo como educadores creo que es nuestra responsabilidad el poder ir en esa dirección. Y más o menos se acabó un tiempo. Preguntas, el micro, alguien quiere hablar.